Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, amados hermanos en Cristo Jesús. Caminando en fe les saluda. Gracias por tomar un minuto de su tiempo a través de esta enseñanza. El tema que les vamos a presentar hoy se llama la Cuaresma, el origen de la Cuaresma y el significado de ceniza también. Pero para iniciar este tema, hermanos, suscríbanse a mi canal, denle me gusta. Pueden dejar su comentario de que le nazca de su corazón, sus pensamientos, lo pueden dejar. Estaremos muy agradecidos que esta evangelización llegue para ti y para tu hogar. Muchas bendiciones. ¿Qué significado? ¿Qué es Cuaresma? Ustedes se preguntarán qué es Cuaresma, de dónde viene, qué significa. Cuaresma significa 40 y empieza con el miércoles de ceniza. Este miércoles que pasaba nosotros fuimos a la celebración de la Santa Misa iniciando la Cuaresma, que son 40 días, y a recordar que somos pecadores, aceptar que somos pecadores, que no somos perfectos. Ahora bien, la ceniza, hermanos, es un símbolo de mi miseria, de tu miseria y de mi miseria. Es donde encontramos la razón de arrepentimiento y de ceniza a través de los 40 días. ¿Dónde encontramos? ¿Se han escuchado ustedes cuando llegan a imponerse la cruz? Te dicen dos frases: del polvo eres y al polvo volverás. O si no, te dicen: recuerda que del polvo eres y al polvo volverás. Y la otra es: arrepiéntete y cree en el Evangelio. El primero lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 3 versículo 19. Dice: acuérdate que eres polvo y al polvo volverás. Génesis capítulo 3 versículo 19. Ese es, hermanos, cuando estamos entrando a la fila para podernos imponer las manos, que dice el sacerdote: acuérdate que del polvo eres y al polvo volverás, imponiéndolos la cruz de ceniza, recordando que nosotros somos del polvo y al polvo volveremos, que no somos mortales, hermanos, que somos seres que pasamos por esta tierra dejando nuestras huellas, dejando nuestras virtudes, dejando lo máximo que tenemos como buenos cristianos. Y en Marcos capítulo 1 versículo 15 dice: arrepiéntete y cree en el Evangelio, hermanos. Nosotros debemos de estar dispuestos siempre a la disposición de arrepentirnos, de aceptar nuestro pecado y cada día creer con verdadera fe en el Evangelio en el que vivimos, en la verdadera iglesia. Arrepentirnos y aceptar que somos pecadores. Se lo vuelvo a repetir: no somos perfectos. Ahora bien, vamos a buscar otro texto bíblico donde nos dice la ceniza. En Jonás capítulo 3 versículo 1. Cuando Yahvé Dios le manda a Jonás a que vaya a evangelizar al pueblo de Nínive, y el pueblo de Nínive estaba en pecado, amados hermanos, estaba en una vida desordenada. Cuando el profeta Jonás empezó a evangelizar durante 3 días al pueblo de Nínive, que era muy grande, les daba 40 días para que pudieran arreglar su vida, para que se pudieran arrepentir en el pecado, porque si no lo hacían, amados hermanos, el pueblo de Nínive iba a ser destruido por la mano de Dios. Es en Jonás capítulo 3 versículo 1. Pero más adelante, en capítulo 3 versículo 6, dice que la noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre la ceniza, hermano. La ceniza, hermano, es bíblica.
Nosotros los católicos debemos de saber eso y comprender que la ceniza es bíblica. Si un hermano sectario, evangélico, te dice que dónde aparece la ceniza, esa que se unta en la frente, díganle, es bíblica. Les estoy dando textos, libros, textos, capítulos y versículos, hermanos, para que ustedes anoten en su cuaderno y empiecen a estudiar la Biblia. Capítulo 3, versículo 6 de Jonás. La noticia llegó al rey. Imagínense al rey en su autoridad como emperador, como rey de la ciudad de Nínive. Se levantó asombrado, se quitó sus vestiduras, se puso el saco y se sentó sobre la ceniza, hermanos. ¿Para qué? Para recordar que era un pecador arrepentido, llegaba al polvo, porque era un pecador, había estado en pecado. Se quitó el manto y se vistió de saco. ¿Qué es eso? Se quitó el manto de la autoridad, se quitó el manto del reinado y se puso el saco de miseria, el saco de arrepentimiento, hermanos, para poder aceptar la misericordia del Señor en el perdón de sus pecados. Es en capítulo 3, versículo 6 de Jonás. También, hermanos, lo encontramos que es la ceniza. La ceniza, hermanos, es recordando que somos pecadores y que al polvo volveremos. Ahí viene el significado de ceniza durante estos 40 días. Cuaresma, si no hay conversión, de nada me sirve, hermanos. Si en este tiempo de Cuaresma no has visitado la parroquia, no has visitado tu parroquia, no has ido al Santísimo, no has buscado el sacramento de la confesión, hermano, no sirve para nada por este momento. Cuaresma, hermanos, tiempo de ayuno, de confesión y de limpias de nuestra vida, de purificar nuestra alma, nuestra vida. Hermanos, encontramos otro texto bíblico en Esther capítulo 4, versículo 1. Dice: se cubrió de ceniza y muchos se acostaron en la ceniza cubiertos de saco. Hermanos, Esther se cubrió de ceniza también, se puso ese saco de arrepentimiento de su miseria y decir: perdón, Señor, porque he fallado. Y nosotros, hermanos, nos hemos quitado ese saco de vanidad, de lujuria, ese saco de riqueza, de vanagloria, de machismo. Nos hemos quitado ese saco. Hagamos el propósito, hermanos, y empecemos a cambiar nuestra actitud, nuestra vida. También encontramos otro texto bíblico en Job, capítulo 42, versículo 6. Dice: por eso retiro mis palabras y hago penitencia sobre el polvo y la ceniza. Hermanos, siempre va el polvo, la ceniza, a hacer penitencia. En este tiempo de Cuaresma, hermanos, hagámonos un propósito de hacer una penitencia y aceptando nuestros pecados, que somos pecadores, aceptando nuestras debilidades, porque del polvo somos y al polvo volveremos, siempre con actitud de arrepentimientos para una nueva conversión en nuestras vidas. También dice: esta pregunta: ¿cuándo vas a cambiar? Me hago esta pregunta a mí: ¿cuándo yo voy a cambiar? En este tiempo de Cuaresma, hermano, 40 días es un tiempo específico para ti y para mí. Reconocer que somos los pecadores, reconocer en qué estamos fallando. ¿En qué estás fallando tú con tu familia, como esposo, como hijo, como padre, como madre, como nieto, como sobrino, como laico? ¿En qué estás fallando? ¿En qué estoy fallando yo? Voy a cambiar, tengo el propósito de cambiar para este tiempo de Cuaresma. Hermanos, también recordamos los 40 días y 40 noches que Moisés pasó en el monte, ¿cómo se llama? En el cerro.
para recibir esas tablas de los 10 mandamientos. Moisés estuvo 40 días y 40 noches en comunicación con Yahvé Dios, en una entrega profunda con Yahvé Dios, Moisés y Yahvé Dios, para recibir las tablas de los 10 mandamientos. Moisés estuvo también en ayuno y oración 40 días y 40 noches. También lo encontramos en Génesis capítulo 7 versículo 12, los 40 días y 40 noches del diluvio, cuando Yahvé Dios manda a Noé a fabricar una barca, un arca, porque iba a haber un diluvio, porque la ciudad, porque el mundo estaba ya corrompido de pecado, para poder purificar con el agua todo el planeta Tierra y purificar también a todas las personas que habían sido propaganda del pecado. De igual manera, hermanos, también encontramos en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 8, se levantó, comió y bebió y fortaleció con aquella comida 40 días y 40 noches en el monte Horeb. ¿Quién fue? Fue Elías, que caminó 40 noches y 40 días para llegar al monte Horeb, a estar en comunicación con Yahvé Dios también, hermano. También Elías tuvo esa penitencia de ayuno y oración con Yahvé Dios. También lo encontramos, hermanos, en Isaías capítulo 1 versículo 18. Vengan para que arreglemos cuentas, aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Estamos en este tiempo de arrepentimiento. Tenemos pecados muy grandes, tenemos pecados muy ocultos y no los queremos confesar. Hagamos el esfuerzo y la valentía de buscar el sacramento y liberarnos de esas garras de pecado que nos tienen atrapados y no puede dejarnos tener una alma limpia como la nieve, dice, un alma pura. Hagamos ese propósito de enmienda en este tiempo de Cuaresma. También lo encontramos en el libro de Ezequiel, versículo 18-23. Lo que me agrada es que renuncien a su mal arrepentimiento, a su mal comportamiento, y así vivirán. ¿Qué es lo que le agrada al Señor, hermanos, en este tiempo de Cuaresma? Que tú y yo busquemos el arrepentimiento, busquemos y aceptemos que somos pecadores, que hemos fallado, y que busquemos el sacramento de la confesión para estar en gracia. Eso es lo que le gusta a nuestro Señor Jesucristo, que nosotros renunciemos al mal camino, que nosotros digamos basta, no, ya no quiero ser esclavo del pecado, ya no quiero ser esclavo de esta situación en que me ata y no me deja seguir los pasos del Señor. Hay que renunciar. Propósito para este tiempo de Cuaresma. En Números capítulo 13 versículo 25 también habla de los 40 días. Y eso fue los 40 días que tuvieron los exploradores para ir, valga la redundancia, a explorar la tierra prometida. Que se estuvieron 40 días para poder explorar la tierra prometida en la que ellos, el pueblo de Israel, iba a entrar. También encontramos Deuteronomio 8:2. Caminar por el desierto 40 años, hermanos. El pueblo de Israel caminó por el desierto 40 años buscando la tierra prometida. Y nosotros, ¿cuánto tiempo vamos a buscar al Señor para podernos liberar de estos pecados, de esta vida que no nos permite ver cada día la gloria de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estás dispuesto tú? ¿Estoy dispuesto yo en estos 40 días a desatarme las sandalias del pecado, a romper estas cadenas que no me dejan vivir tranquilo, no me permiten seguir a Jesús? ¿Estoy preparado, hermanos?
Deuteronomios 9:9 dice: Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte Horeb, recibiendo las tablas. Para este tiempo nosotros, así como Moisés recibió las tablas, 40 días y 40 noches, en estos 40 días, ¿qué quiero recibir yo? ¿Qué clase de tablas? En mí, hermanos, en este tiempo de 40 días quiero recibir las tablas del perdón, las tablas de arrepentimiento para mi vida. Si no tenía amor, hoy debo de tener amor. Si no tengo comprensión, debo de tener comprensión, esperanza, paz, fe. Esas son las nuevas tablas que a mí, en este tiempo de Cuaresma, debo de obtener para poder estar en paz y caminar con Cristo Jesús. Dice en Jueces capítulo 5 versículo 31, dice: así descansaron. ¿Quiénes descansaron? El pueblo de Israel descansó 40 años, porque ya no habían más guerras, porque ya habían ganado todas las batallas que Yahvé Dios les mandaba a combatir para liberarse de sus enemigos. 40 años el pueblo de Israel estuvo en paz. Hermanos, en este tiempo de Cuaresma, vuelvo y repito, 40 días, 40 de preparación, 40 días de arrepentimiento, 40 días de paz, de encontrar esa paz para la vida eterna, para nuestro diario vivir. En Segunda de Reyes también recordamos, hermanos, Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 11, también encontramos el reinado del rey David, hermanos, que reinó al pueblo de Israel por 40 años. Ese gran amor, esa gran entrega que tenía el rey David para el pueblo de Israel y para Yahvé Dios. Esa entrega que tuvo esos 40 años al servicio del pueblo de Israel y al llamado que el Señor le había hecho. Tú y yo en este tiempo de Cuaresma también lo podemos hacer, hermanos. También podemos reinar nuestra vida y decir: yo soy un pecador y me arrepiento. Quiero reinar mi vida en paz. Quiero ser feliz. Quiero quitarme estas cadenas de tribulación, de amargura, de seducción, de placer, de sexo desenfrenado. Primera de Reyes capítulo 19 versículo 8, hermanos. Elías, 40 días y 40 noches en el cerro de Dios. También Elías, un gran mensajero de Yahvé, dejándolo todo para poder estar al servicio de Dios. Y nosotros no podemos dejar por lo menos el celular, la televisión, el deporte, para poderle dedicar estos 40 días al Señor. Tiempo de ayuno, de oración, de abstinencia, de arrepentimiento, de entrega a nuestro prójimo. También encontramos Génesis 18:27. Abraham volvió a hablar: sé que a lo mejor, dice, es un atrevimiento hablar de mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Hermanos, Abraham, nuestro padre Abraham, aceptaba que él era polvo y ceniza, aceptaba que también era inmortal, que también él iba a morir, porque al polvo volvería, a las cenizas llegaría. Y nosotros aceptamos que vamos a volver al polvo. Muchas veces el pecado de la vanagloria nos hace ver solo el presente, pero nunca ponerle en las manos a nuestro Señor Jesucristo nuestro futuro. Y siempre estar dispuesto,
aceptar que del polvo somos y al polvo volveremos, que nada más somos ceniza. Daniel capítulo 9 versículo 3 dice: volví mi mirada hacia el Señor Dios para invocarlo en la oración y suplicarle por medio del ayuno, la penitencia y la ceniza. En este tiempo de 40 días, hermano, de Cuaresma, ofrezcamos una penitencia, hagamos una penitencia, hagamos un ayuno. Ayuno no quiere decir que vas a comer solo la mañana. Si tenés voluntad propia, puedes ayunar todo el día, pero lo que te ibas a comer lo podés regalar a una persona necesitada. Buscar en la cuadra, en tu colonia, quién necesita una tortilla, quién necesita el bocado de comida, y ese bocado que tú te lo vas a alimentar, se lo podés brindar a tu prójimo. Ese es el verdadero ayuno. El verdadero ayuno, darle al necesitado, darle de comer al hambriento. Y la penitencia. ¿Qué tipo de penitencia puedes hacer? Visitar al Santísimo, hacer un santo rosario de rodillas, vivir la Santa Eucaristía de rodillas. Ese es un acto de penitencia. Ezequiel capítulo 9 versículo 4: y le diré, recorre Jerusalén, marca con una cruz en la frente a los hombres que se lamentan y que gimen, que todas esas prácticas escandalosas que se realizan en esta ciudad. De ahí sigue Ezequiel 9:6: pero no tocarán a los que tienen la cruz. ¿Qué es eso, hermanos? A los que tienen la cruz es a la señal de la cruz que se habían hecho con ceniza. Todos aquellos que ya se habían arrepentido de sus pecados, todos aquellos que ya habían dejado las prácticas escandalosas, digamos el chisme, el chambre, el adulterio, la fornicación, la masturbación, el deseo carnal. Eso lo podemos quitar, amados hermanos. Eso es que esas personas habían aceptado su arrepentimiento y habían hecho un acto de arrepentimiento con la cruz en su frente. Y los que no tenían esa cruz, hermanos, iban a morir. Tú y yo estamos dispuestos a marcarnos la cruz de ceniza para este tiempo de Cuaresma. El libro de Judith capítulo 9 versículo 1 dice: Judith se arrodilló con el rostro inclinado, puso ceniza sobre su cabeza y dejó ver el seco que tenía puesto. ¿Cómo así? ¿Qué seco? El seco del arrepentimiento, hermanos. El seco de aceptar que somos pecadores, aceptar que con nuestras actitudes, nuestros pecados hemos ofendido a Dios. Inclinar nuestra cabeza y llenarnos el rostro de ceniza, recordando que somos pecadores. Judith 4:11 dice: los habitantes de Jerusalén con su esposa, niños, se arrodillaron ante el templo, cubrieron de ceniza sus cabezas y extendieron las manos para rezar ante el Señor. Eso es lo que se hizo el día miércoles de ceniza. Fuiste con tu familia, llevaste a tu esposa, a tus hijos y pasaron a hacer la fila para imposición de ceniza y orarle al Señor, que como familia recuerdan que del polvo eres y al polvo volverás. Hermanos y hermanas, también esta se la voy a dejar aquí. Estos textos bíblicos dice Sabidurías 15:10, búsquenlo. Ezequiel 28:18, búsquenlo. Ezequiel 27:30, búsquenlo. Segunda de Samuel, capítulo 13:19. Hermanos, también nos acordamos los 40 días de Jesús en el desierto. Los 40 días que pasó Jesús en el desierto. ¿Verdad? Ustedes
pueden reflexionar el libro de San Marcos, capítulo 9, versículo 29. San Mateo, capítulo 26, versículo 40. Y durante este tiempo, amados hermanos, en este tiempo de cuaresma, de ayuno, abstinencia, penitencia, meditación, reflexión, si decimos que no somos pecadores y que no hemos tenido pecado, hermano, déjenme decirles y leerles primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, hermano. Sería difícil de creerle a una persona que no tiene pecado y que nunca ha cometido pecado. Hermanos, la cuaresma es camino de crecimiento. Cuaresma es tiempo de la conversión y la verdad. Cuaresma, hermano, es tiempo para el encuentro profundo con Dios. La cuaresma es tiempo de sepultar toda nuestra maldad, amados hermanos. La cuaresma tiene fundamentos bíblicos y es los textos bíblicos que yo les he venido dando. Amados hermanos, la ceniza es un sentido de arrepentimiento. La ceniza, hermanos, sale de los ramos del domingo del año pasado, que este año se trajeron para quemarse y de ahí formar la ceniza. La ceniza, el miércoles, la ceniza, todos la recibimos. No es obligación, es voluntad de llegar y decir amén al recordar que nos dicen: del polvo eres y al polvo volverás. ¿Quiénes colocan la ceniza? Los sacerdotes, los laicos comprometidos, los ministros de la Eucaristía y algún laico que haya sido nombrado por el Padre con autoridad. ¿Cómo recibimos la ceniza, hermano? Anteriormente les he venido diciendo: recuerda que del polvo eres y polvo volverás. Conviértete y cree en el Evangelio. Amados hermanos, es así como les he llevado a dar una pequeña catequesis acerca del significado de la ceniza y 40. Hermanos, vivir la cuaresma al máximo en arrepentimiento, oración y ayuno, y de mucha voluntad en la meditación del camino de Cristo hacia la cruz. Hermanos, que este tiempo de cuaresma nos ayude a encontrarnos con Jesús y aceptar que somos pecadores. Ayunar, hermanos, es no hacer nada que no haga mal al otro. ¿De qué nos sirve abstinencia de comer carne los 40 días si nos estamos devorando a nuestro hermano? San Juan Crisóstomo. Paz y bien, amados hermanos, y suscríbanse a nuestro canal Caminando con Fe y pueden dejar sus comentarios. ¡Salud!